Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC realizada en nuestro país, la delincuencia y la venta-consumo de drogas son las dos temáticas que encabezan las menciones en torno a los principales problemas que los ecuatorianos identifican a nivel barrial. Consultado sobre las metas a alcanzar en un futuro cercano, 45% de los encuestados menciona como primera o segunda opción la aspiración de poder cancelar sus deudas. Esto da cuenta del impacto que está teniendo la crisis económica en el país y está relacionado con el nivel de endeudamiento de la población revelado por CELAC en julio de 2020, cuando 48% manifestaba haber tenido que recurrir a créditos para poder afrontar sus gastos. 54% considera que el costo de acceso a Internet, un servicio básico en tiempos de pandemia, es excesivo. Y el 71% afirma que para poder afrontar la crisis es necesario que aporten en mayor proporción quienes tienen mayores recursos. Ocho de la mañana con 30 minutos, 8:30 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora con el doctor David Chávez, sociólogo y docente universitario, analista político. ¿Cómo le va, doctor Chávez? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Yo me quedo con la última frase, un poco para resumir lo que dijo el doctor Augusto Tandazo en su análisis, y él señala que hay que hacer un monumento a la traición, refiriéndose a la actual administración gubernamental. Hace algunos meses, cuando comenzaba el último año de gestión, el presidente Moreno afirmó que la salud, la alimentación, el empleo y la dolarización serían los 4 pilares de su gestión, y esto no sé si en su totalidad se ha cumplido o no. ¿Cómo mira usted en lo político, cómo ha sido este año 2020? Licenia, buen día. Alexis, un buen día, un gusto como siempre estar en Pichincha. Un afectuoso saludo a la audiencia de la radio. A ver, indudablemente este año, quizá por las obvias razones que supone la experiencia de la pandemia que hemos tenido, es sin duda el peor año de este gobierno, en el que mayores dificultades ha presentado, en el que los más negativos efectos ha producido sobre el país. Pero además hay que añadir que es el peor año de uno de los peores y quizá el peor gobierno que hemos tenido en la última etapa democrática. Entonces es mucho decir que este ha sido el peor año de este gobierno. Tengamos en cuenta que más allá de que la protección de salud, educación, inversión social, etcétera, es pura demagogia en el discurso de este gobierno, porque las políticas han estado destinadas más bien a desmantelar cualquier política de Estado. Y esto me parece importante subrayar. No se trataba de mantener una política gubernamental determinada o la política del gobierno anterior. Se habían establecido de una o de otra manera lo que podían haber sido las bases de políticas de Estado, es decir, políticas de largo plazo. Por poner un ejemplo, la política de educación superior, por poner uno entre muchos ejemplos. Había algunas bases sobre las cuales se podría construir una política que trascienda a los gobiernos. Eso es lo que más o menos había dejado sentado el gobierno anterior. El gobierno actual se dedicó no a fortalecerla, a continuarla, a corregirla en caso de que se tengan ciertas equivocaciones o qué sé yo, sino más bien a desmantelarla, literalmente a destruirla. Entonces, en lo social, eso se ha convertido en pura demagogia. Cualquier cosa que diga el gobierno en relación a apuntalar una política de inversión social fuerte, etcétera, es en los datos, los hechos, la experiencia que las familias en el país están teniendo demuestra lo contrario. Y lo único que podríamos decir que ha estado en la línea de lo que ha sido la política que adoptó este gobierno al abandonar el programa de gobierno por el que fue electo, era mantener la dolarización, pero recuerden que ni eso, a pesar de la campaña que se ha hecho ahora en contra de un candidato por la supuesta desdolarización, recuerden que este gobierno, por boca del propio Moreno, fue el que nos llevó al punto crítico en el que estuvimos, según dijo Moreno al
alrededor de mayo más o menos, a punto de abandonar la dolarización. Es decir, casi salimos de la dolarización con este gobierno, con las políticas neoliberales que este gobierno ha aplicado. Entonces, ni siquiera en eso, que se supone que es para lo que han dirigido todas estas políticas de afectación de las condiciones básicas de garantías sobre la seguridad social en un sentido general, digamos, los derechos sociales, los beneficios sociales de la mayoría de la población. Ni siquiera eso se pudo garantizar del todo, insisto, tomando la propia versión que el gobierno había señalado hace algún tiempo atrás. Doctor Chávez, una de las cosas que, digamos, en las que uno ha sido como más recurrente en la crítica, conversábamos sobre eso con nuestro anterior invitado, con el doctor Tandazo, y le quiero pedir a usted también su reflexión, su análisis sobre el silencio, ¿no? Ese silencio cómplice de medios de comunicación, de periodistas, de líderes de opinión, que obviamente hemos visto en los últimos días, ya lo han develado públicamente además, porque, digamos, si algo le caracteriza a este gobierno y a quienes han sido sus acompañantes, es precisamente el cinismo, ese cinismo que, digamos, no les impide públicamente mostrarse tal y como son, en el develamiento, la entrega de una placa, agradeciéndole, ¿no? Como una suerte de intercambio de regalos entre los amigos secretos que cambian la frecuencia por la plaquita y tal. Silencio de la prensa y de los líderes de opinión que se mostraron tan combativos, que se hicieron llamar las voces que no callan durante el gobierno anterior, que peleaban por todo y que a ratos parecía que no era nada por lo que peleaban. Ahora que hemos visto tanto latrocinio, tanto detrimento de la política pública, de los beneficios a los más necesitados y tal, que hemos visto, por ejemplo, que en las antesalas de los feriados han despedido durante todos estos 3 años a miles y miles de trabajadores. Ahora último, el 23 de diciembre, en la previa de la Navidad, botaron a la calle a 653 trabajadores de los infocentros. Esos infocentros brindan atención a 4 millones de ecuatorianos en las zonas rurales del país, que se van a quedar incomunicadas. Ahora en época de pandemia se van a cerrar los infocentros. Los chicos no van a poder ir a estudiar, no va a haber capacitación para el acceso a internet, a sistemas de computación y demás. ¿Qué podemos pensar y qué es lo que debemos, digamos, cuestionar de ese silencio cómplice de los medios, de los líderes de opinión y de la academia? Sí, indiscutiblemente. O sea, y yo ahí diría, hablo desde la academia, que no solo añadiría a lo que ha señalado Alexis, que el problema no es solo que ha habido un silencio cómplice, ha habido una abierta defensa del gobierno en académicos, también eso ha ocurrido en periodistas indudablemente, en académicos que se les daban de demócratas y de combatir cualquier lógica autoritaria, dictatorial y antidemocrática. Pero uno de los ejemplos más vergonzosos que tenemos en la academia, y debo decirlo con todas las letras, es precisamente el señor Luis Verdesoto en el CNE. O sea, es muy triste, es muy lamentable que un académico de las credenciales de Luis Verdesoto esté jugando el triste papel que está jugando en el CNE. Y digo, más allá de esta persona, más allá de los medios y todos estos concursos con los cuales acaban de ser premiados por su obsecuencia, porque eso es lo que ha ocurrido con los concursos, aquellos de las frecuencias y demás, han sido premiados por su obsecuencia. De lo que habla todo esto es del lamentable estado en el que está la democracia ecuatoriana. Porque a veces cuando pensamos en la democracia pensamos exclusivamente en lo que hace el gobierno, o en lo que hace la asamblea, o en las elecciones y en la organización logística de las elecciones. Que eso es lo más básico, digamos, es lo más elemental de una democracia, que se organicen bien unas elecciones. Y en el Ecuador estamos en un momento en que ni siquiera eso es posible. Somos testigos todos abrumados del desastre administrativo e institucional que ha sido la organización de las elecciones, una cuestión tan elemental y básica de cualquier democracia. Pero esa es apenas la punta del ovillo. El problema es que, en general, las garantías democráticas del Ecuador están sumamente deterioradas. Y el rol de los medios precisamente muestra el deterioro de la democracia en el Ecuador, porque los medios cumplen un rol fundamental en la democracia. Es decir, es imposible una democracia sin una ciudadanía debidamente informada. Habría que ponerlo de este modo: el momento en que los periodistas empiezan a quebrar sus códigos de ética profesional, sus códigos deontológicos, etcétera, para favorecer a cualquier poder,
político, económico, lo que fuese, en ese momento la democracia empieza a verse deteriorada. Y ojo, no estoy diciendo que el problema sea que los medios tengan una posición política. Eso es absolutamente válido y ocurre en todo el mundo, que los medios tengan una posición política de uno u otro lado. Pero ahí habría que decir dos cosas. Lo primero es que lo que no es ético es que los medios, teniendo una posición política, la oculten y traten de convertirse en la voz de una verdad objetiva que está más allá del bien y del mal y que aparentemente no tiene una posición política. Y por otro lado, que es lo que muestra la grave situación de la democracia en el Ecuador, que no haya un mínimo de pluralismo y un mínimo de equidad entre las distintas posiciones políticas. En estos 4 años, ¿a usted cuántas entrevistas le han invitado en medios privados, doctor David Chávez? Los podría contar con los dedos de las manos, es decir, no llegarán a más de 10, exagerando, en estos 4 años. Con el agravante de que en los últimos 2 prácticamente, salvo muy contados casos, prácticamente no me han invitado a ningún medio. Y entiendo que hay, no entiendo, sino que es evidente, digo, no es que conozco de primera mano, pero es evidente que hay una censura sobre ciertas voces. En estos días, a propósito del altercado que hubo en relación a un par de colegas suyos parece que es de una radio guayaquileña. De Radio América de Guayaquil. Rafael Correa. Exactamente, sí, exactamente. A ver, si uno es objetivo, es decir, ¿cuántas veces le han entrevistado en una de las grandes empresas mediáticas a Rafael Correa? Y digo, porque bueno, ya uno es un analista que está como al margen, no importa. Pero eso es el Rafael Correa, uno de los personajes políticos, quizá el más importante, les guste o no, digamos, estamos de acuerdo o no, estemos de acuerdo o no con él, pero indudablemente es el personaje político más importante de la coyuntura y de los últimos años en la política del Ecuador. Y sin embargo no lo entrevista a nadie. Es decir, cuando eso ocurre en una democracia, nadie de los grandes medios, quiero decir, cuando eso ocurre en una democracia, la democracia está siendo vulnerada. O sea, más allá de las formalidades institucionales, etcétera, ahí hay una carga de las posiciones, de las preferencias, etcétera, que no favorece un ejercicio más plural y demás. En todo lo limitado que es la famosa construcción de la opinión pública, porque el problema es que en realidad, como se suele decir, es difícil hablar de opinión pública cuando son unas pocas empresas que tienen el monopolio de la comunicación y la información las que construyen esto que llamamos opinión pública. Entonces, lo que nos ha mostrado esto es la lamentable situación y el hecho de que la lucha que tuvieron durante 10 años contra el gobierno de Correa en nombre de la libertad de expresión, en contra del autoritarismo y demás, no era más que una posición interesada en términos políticos, en cuanto a intereses económicos. Era una defensa de privilegios. Indudablemente. Además de eso, habría que subrayarlo, porque son privilegios, ni siquiera es que son derechos ganados, etc. Cuando uno ve que les dan en el concurso un puntaje nada despreciable a ciertos medios por la trayectoria, entre comillas, que es decirles más o menos, ustedes han estado tanto tiempo en el aire, les vamos a regalar unos puntos por eso, que no es ningún mérito, uno mira cómo lo que está operando en la política del Ecuador es un intercambio de favores. Lo que hemos visto, digamos, detalles más, detalles menos, pero es la lógica del reparto que vimos con la asamblea y los hospitales, pero es esto convertido en política de Estado, es decir, esto convertido en la lógica de así logro cohesionar los poderes y los apoyos que necesito para mantenerme, a pesar de que, como muestran todas las encuestas, tengo menos del 10% de aprobación, que es lo que ocurre con este gobierno. Ahora, doctor Chávez, precisamente sobre eso yo le quería preguntar, ¿cómo cierra el año 2020 en lo político el gobierno, con esos niveles tan bajos de aceptación, de credibilidad, que no llegan ni al 10% en la casi mayoría o totalidad de las encuestas, con promesas incumplidas, como usted lo ha señalado, que no han pasado más allá de la demagogia en el ámbito social, en el ámbito económico, con desempleo, con una economía raquítica, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo cierra el gobierno este 2020? Bueno, en relación, como bien ha señalado Licenia, o sea, en relación a la mayoría del país, el balance del gobierno es dramático. O sea, y es, como he dicho inicialmente, el peor año del peor gobierno que hemos tenido en los últimos años. Pero claro, habría que ver desde la otra perspectiva, ¿no? Desde los intereses a los cuales este gobierno ha favorecido desde el principio. Es decir, este gobierno ni siquiera ha funcionado a partir de los, digamos, los funcionarios de gobierno, Moreno, etcétera, ni siquiera han funcionado a partir de sus propios intereses políticos personales. Es bastante evidente
que ni siquiera tienen en su horizonte ningún futuro político, por eso han funcionado como han funcionado. Y desde esa perspectiva, en cambio, lo cual resulta perturbador en cierto modo, han sido tremendamente exitosos. O sea, Moreno, para decirlo de este modo, el gobierno de Moreno ha sido el que ha logrado, además, en medio de la pandemia, no solo en medio, aprovechando la pandemia, porque esa ha sido la lógica, es el que ha logrado aplicar el más agresivo y violento programa neoliberal, es decir, violento en el sentido de que afecta a la gran mayoría de la población de manera dramática, el más agresivo programa neoliberal del que tengamos memoria. O sea, desde cuando intentaron, desde el gobierno de Febres Cordero, cuando se dieron los primeros pasos en términos de aplicar un programa neoliberal, ninguno ha sido tan agresivo y efectivo. Es decir, algunos, cuando Dajig era vicepresidente, intentó aplicar un programa así de agresivo como el que estamos viviendo ahora, pero no lo logró. Y en medio de la pandemia, insisto, más bien gracias a la pandemia, este gobierno ha logrado aplicar el programa más agresivo del que tengamos memoria, o sea, con flexibilización laboral, etcétera, de por medio. Entonces, como que uno debería tener este doble rasero para evaluar el gobierno, al gobierno de Moreno, ¿no? Por un lado, qué ha significado en términos de la situación de la mayoría de la población, en donde el balance es sencillamente desastroso, pero qué ha significado para esas poderosas minorías, que son los grupos de poder de todo tipo, económico, político, mediático, que lo sostienen en el poder. Es el mismo caso de las élites mediáticas y de los medios privados y las empresas privadas que han sido beneficiadas a cambio de su silencio cómplice. Los grandes empresarios, las grandes empresas han sido muy beneficiadas, mientras la gran mayoría de la población ha sufrido los estragos que ha sufrido. Entonces, supongo que para esas pequeñas élites económicas y políticas que han sido beneficiadas, el balance es muy positivo, pero para la mayoría de la población ha sido un desastre. Pero el gobierno es ambas cosas y ha funcionado a partir de esa doble lógica permanentemente. Y una cosa distinta, decía David Chávez, coincide el peor año del peor gobierno de estos 41 años de democracia, pero además es que ha coincidido todo lo peor, porque a este peor gobierno le acompaña probablemente una de las peores asambleas de nuestra historia, o peores parlamentos de nuestra historia, plagados de denuncias de corrupción, cobro de diezmos, reparto también, abuso de temas tan delicados como el carné para personas con discapacidad. Resulta que hay legisladores que cubran su sordera comprándose camionetas de $100,000, ¿no? Este parlamento también, digamos, complementa ese contexto del desastre político y del caos político que hemos vivido estos 3 años y medio, doctor. Indiscutiblemente es que si hay algo que ha hecho, digámoslo así, que ha hecho bien este gobierno, es devolvernos a una situación en que, y eso se está evidenciando además en las mediciones de la intención de voto, en que buena parte de la población descree de la política. O sea, buena parte de la población ha perdido la confianza en la política, y eso también es muy grave para cualquier democracia, porque eso significa no confiar en los elementos básicos del contrato social que nos hace vivir en democracia. Es decir, empezar a cuestionar los fundamentos más elementales. Es decir, los problemas no son tantos cómo se organizan las elecciones, cuáles son los programas, cuál es la discusión de programas, sino que todo eso se empaqueta en una sola condición, que es la política no sirve para nada. Buena parte de la población está sintiendo eso, y eso es producto precisamente de un ejecutivo inoperante, negligente, corrupto además, por lo que hemos podido ver, pero que además contagia a todo el Estado por el grado de control que ha llegado a tener del Estado este gobierno, porque yo lo he dicho repetidas veces, este es un gobierno que a pesar del escaso apoyo popular tiene mucho poder, y una de las evidencias de ese poder que tiene es la concentración de poder en torno al Ejecutivo. Cuando uno les oye decir hemos recuperado la independencia de funciones del Estado, la única sensación que tiene uno es la de soltar una carcajada, porque sabemos perfectamente cómo todas las instancias de Estado, administrativas, judiciales, etcétera, operan en función de lo que el Ejecutivo decide hacer o no hacer. Eso es evidente. Entonces, ¿qué genera eso? Un deterioro gravísimo y muy acelerado de las instituciones en un país que tradicionalmente no ha tenido una institucionalidad democrática fuerte, etcétera, etcétera.
esto agrede muy rápidamente la confianza en las instituciones. Entonces, la situación de la Asamblea no es más que producto de este efecto de contagio que el Ejecutivo, en su capacidad de degradar el funcionamiento democrático, ha trasladado a todas las funciones del Estado. Y eso tiene... Entre estas, la función electoral, que estás llevando adelante un proceso de elecciones bastante atropellado, lleno de dudas, que no le deja certezas al país. Indudablemente, es el mismo efecto, ¿no? Es decir, ¿por qué la Asamblea? Porque claro, cuando la gente dice, recuerdo cuando se censuró, recuerden ustedes, cuando se censuró a María Paula Romo, uno de los argumentos de sus apologetas era decir, esta Asamblea que apenas tiene el 2, el 3, el 4% de credibilidad. La pregunta que había que hacerse en ese momento es, ¿quién era la causante de ese deterioro de la credibilidad de la Asamblea? La señora que, según muchos indicios, estaba siendo juzgada porque había hecho algunas negociaciones no muy transparentes con buena parte de los asambleístas. Es decir, ahí vemos claramente cómo este efecto de contagio, digamos, del deterioro democrático del Ejecutivo se traslada a otras instituciones e indudablemente al CNE, porque como decía hace un momento, el problema es que todo esto tiene un pecado de origen. Es decir, todo este proceso de toma de las instituciones es un proceso sin legitimidad democrática. Es decir, que empieza desde el señor Moreno desconociendo el mandato popular por el que fue electo. Y después tenemos una retahíla de violaciones y arbitrariedades que iban vaciando la legitimidad democrática de las decisiones a nivel de Estado, con un agravante, porque hay que contextualizarlo muy bien para no verlo tan en abstracto. Después de haber vivido un proceso político que, nos guste o no, había tenido una gran legitimidad democrática popular en las urnas. Ese contraste, o sea, de llegar de un proceso en donde un movimiento político había ganado 14 elecciones con un apoyo mayoritario, a un momento en donde la mayor parte de los funcionarios, no del gobierno, del Estado en general, entran por la ventana, entran haciendo trampas, entran de modo antidemocrático y sin ninguna legitimidad popular. Eso hace que el único modo de mantener el poder sea la vía autoritaria, por un lado, y la lógica de repartos y transacciones particularistas, clientelares, por otro, porque carecen totalmente de legitimidad democrática. Hay un sinnúmero de decisiones que este gobierno no debía haber tomado, precisamente por su ausencia de legitimidad democrática. Inclusive, en la lógica con la que fue planteado este gobierno de inicio, que era la idea de un gobierno de transición, inclusive asumiendo eso, digamos, ya más allá de la tradición política, lo que fuese, si este era un gobierno de transición, tenía que tomar decisiones transicionales nada más, no podía tomar grandes decisiones, precisamente porque el momento en que este gobierno desconocía el mandato popular para iniciar un proceso de transición a otra cosa, tenía que esperar que llegue un gobierno con legitimidad democrática para tomar las decisiones que ha tomado. El problema es que todos sabemos que esas élites que se han beneficiado no iban a esperar a una decisión democrática que muy probablemente podían perder. Entonces tenían que aprovechar el haberse colado al poder político y al poder del Estado por la ventana y a la medianoche. Doctor Chávez, ¿cómo mira usted esta suerte de maniobras, de acuerdos, de pugnas, luego de cartas, de dimes y diretes entre las autoridades electorales? ¿Cómo cree usted que esto va a impactar en la decisión de los electores, en el estado de ánimo incluso de la gente, con esta situación que vivimos de esta incertidumbre electoral? Ese es un muy buen punto, porque hay momentos en que, siéndoles honesto, en que yo llego a pensar que esto es deliberado. O sea, que incidentar el proceso electoral no parece ser tan accidental y casual, ¿no? Digo, más allá de mi propia paranoia, lo que quiero decir es que el problema que esto supone, sea o no intencional, es precisamente que agudiza ese deterioro y, como bien has señalado, Licenia, ese descrédito de las instituciones frente a la ciudadanía. Y eso genera un ambiente muy peligroso, porque es tan fácil como que alguno de estos poderes, en el ambiente que hay, señale, por ejemplo, que ha habido un fraude electoral o que las elecciones no han sido llevadas adecuadamente, que no se han cumplido con ciertos procesos. En una situación de tal degradación institucional como la que afronta ahora el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, una argumentación como esa, una justificación como esa para cualquier decisión arbitraria o antidemocrática, está plenamente validada precisamente porque las instituciones no dan ninguna garantía de nada. Yo creo que
en un ejercicio democrático, quizá todos nosotros lo que debemos hacer es, de algún modo, un poco tragando saliva, digámoslo así, tratar de fortalecer lo poco que queda de institucionalidad electoral, tanto en el tribunal como en el consejo, para evitar precisamente que vayan alimentándose y que vayan creciendo estas intenciones de invalidar, deslegitimar, suspender, posponer las elecciones a pretexto de que las autoridades electorales no funcionan. Un poco en la misma lógica, ¿no? Es decir, porque de alguna manera es una especie de círculo vicioso o profecía autocumplida. Es este gobierno que deteriora toda la institucionalidad democrática, este gobierno y sus aliados, y que después dicen, no, con esto no se puede tener elecciones, esto no sirve para nada, y en medio de eso se puede colar cualquier pretensión autoritaria antidemocrática sobre la que creo que debemos estar muy atentos, pero me parece que en general, más allá de que es evidentemente una muestra de todo el deterioro institucional, el que esto se agudice puede ser peligroso para garantizar las elecciones futuras, pero creo que hay que hacer un esfuerzo como sociedad para que más allá de nuestras críticas a estas instituciones, aceptemos que son las únicas que tenemos y que hay que evitar que intereses no del todo transparentes sobre ese deterioro institucional puedan aprovechar esa situación para llevarnos por una salida que no sería la más democrática. Entonces, habría que hacer un esfuerzo para tratar de apuntalar lo poco que nos queda de institucionalidad democrática. A mí me llamaba la atención esa etiqueta de gobierno de transición, cuando más bien digo lo que eligió la mayoría del pueblo ecuatoriano en 2017 fue una continuidad, ¿no? Ahora sí que hay varios candidatos, no uno, hay varios candidatos que representan esa continuidad. Y ahí yo quiero preguntarle a David Chávez, ¿cuál va a ser el factor más importante que influirá en el votante en las elecciones del 7 de febrero? ¿Qué es lo que cree David Chávez? ¿Qué es lo que le va a hacer decidirse al votante en esta situación además tan especial, tan compleja, tan difícil para elegir tal o cual candidato? A ver, me da la impresión, digamos, quizás esto amerita ver la complejidad de cómo está más o menos compuesto aparentemente hasta ahora, de acuerdo a las mediciones y demás del electorado. Porque por un lado tenemos a una población que ha decidido su voto muy tempranamente en torno a 2 o 3 candidaturas, que son las que tienen la mayor aceptación y la mayor intención de voto, y en donde hay una posición un poco más a la izquierda, una posición un poco más a la derecha, y eso está más o menos definido. Y hay esta gran proporción de la población que es bastante alta en relación a elecciones anteriores, significativamente más alta en relación a elecciones anteriores, de indecisos, ¿no? No tanto la gente que ha votado nulo, porque de alguna manera quienes dicen que van a votar nulo son también un voto duro en este momento de la situación electoral. En este momento quien dice que va a votar nulo muy probablemente votará nulo en la elección. Me parece que la clave está en esa gran porción de población que está indecisa. Y creo que ahí es donde deberíamos focalizar esta pregunta que haces, de qué es lo que le va a decidir a esta gente al final votar. Y lo primero que yo creo, porque además recuerden que estamos un poquito más de un mes de la elección y que todavía tengamos un porcentaje tan alto de indecisos, nos pone en un escenario que es muy común en situaciones así, de que ese porcentaje de indecisos se decidirá en el último tramo de la campaña electoral, o sea, una semana antes, unos días antes de la elección. ¿Y qué es lo que va a pesar ahí? Me parece a mí que creo que sobre todo van a pesar 2 cosas, en el entendido de que esa población está moviéndose a partir de la indiferencia o el rechazo a la política, se va a mover a partir del odio y el miedo, por un lado, es decir, y ya lo vamos viendo desde ahora, las campañas sucias que se han ido montando están jugando mucho a esta idea de no importa si no crees en mi candidato, el otro es peor porque nos va a llevar a Venezuela, porque no sé qué. Entonces, me parece que una de las estrategias que ya se evidencia desde ahora va a ser precisamente apelar al miedo, para que la gente decida votar por miedo y por odio político. Me parece que las 2 cosas están muy vinculadas, ¿no? Cualquier cosa menos el correísmo, menos los banqueros, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo de lado y lado. Y eso tiene que ver con que yo tengo al menos la impresión de que los candidatos no están convenciendo a esa población indecisa. O sea, todos, de lado y lado. O sea, no le están convenciendo, entonces es muy probable que esa población se mantenga hasta el último minuto y vaya a tomar decisiones en función de esto, o de la otra lógica que ha sido tan común en nuestra historia política, aquello del mal menor, ¿no?
Pero también podría haber una motivación, que es la que se pudo ver sobre todo frente a la amenaza, digámoslo así, de Álvaro Noboa en la papeleta, que es aquello, algo que uno puede llamar algo así como una actitud de ruleta rusa política, ¿no? Esto de votemos por este, veamos qué pasa. O sea, yo he escuchado a varias gente con la misma lógica con la que se votaba por Bucaram cuando fue presidente, con Bucaram o se arregla la situación o de una vez por todas se desbarranca. Y lo habrán oído ustedes también con Álvaro Noboa, la gente empezó a decir más o menos lo mismo. De lo que habla eso es precisamente de esta situación tan fuerte de descrédito de la política, en donde los candidatos no convencen, donde lo que tienen los candidatos, sobre todo las dos principales candidaturas, la de Arauz y la de Lasso, es el voto duro de las izquierdas y las derechas, el voto así absolutamente convencido, pero no logran convencer al resto de la población. Entonces me parece que lo que va a dirigir las decisiones de esa porción de la población en los últimos días, con mucha seguridad será en los últimos días de la campaña electoral, tendrá que ver sobre todo con esto del miedo, el odio político o sencillamente esta especie de lotería de la política que será tomar una decisión apresurada a último minuto por alguien que me parece simpático. Pero todo esto nos habla de el descrédito de la política en la que ha entrado el Ecuador nuevamente y con mayor profundidad que en otras épocas. Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy ilustrativo conversar con usted y escuchar sus análisis. El doctor David Chávez, sociólogo y docente universitario, nos acompañó en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Doctor, muy amable por acompañarnos. Que tenga, en la medida de lo posible, un buen año 2021. Fuerte abrazo, David. Igualmente para ustedes, Licenia, Alexis, un abrazo y que tengan un mucho mejor año que este año tan doloroso y terrible como ha sido el 2021. Un abrazo fraterno. Lo propio, muchas gracias.